tema que vimos fue el tema de la benevolencia, es decir, el amor que de alguna manera se proyecta. Y la figura fue don Abraham. Esta es la segunda parte del tema de hace una semana. Yo le recomiendo que si usted no vino la semana pasada, procure escucharlo. Tenemos muchas formas donde usted puede escucharlo. Si usted tiene una aplicación de podcast bajo el nombre de las iniciales de nuestra iglesia, VDFM, ahí usted puede encontrar todos los temas. Ya está el tema de la benevolencia ahí. Bendigo a Mauricio que nos apoya con eso. Estamos en YouTube también, en el canal de YouTube de Misco, creo que se llama, en nuestro canal Iglesia Cristiana Visión de Fe Misco, creo que así se llama. Ahí también usted puede verlo y escucharlo. Y bueno, también tenemos los temas en formato que se puede enviar por WhatsApp. Así que usted puede, de alguna manera, si quiere hacer una mejor conexión de lo que vamos a ver hoy, exponerse a lo que hablábamos la semana pasada, porque el tema es un poquito raro, la restricción en el amor. Cuando pensamos en amor, casi que pensamos solo en benevolencia, casi pensamos en cómo nos ha vendido Hollywood el amor es pasión, el amor es te amo y haría cualquier cosa por ti, el amor por un hijo es tan maravilloso, pero esa es una forma, la mitad de lo que es amor. Perdón, no me puedo resistir. Eso es la mitad de lo que es el amor. La otra parte de lo que es el amor, si fuera así, hasta usted se puso roja. Yo a ella la chiveo todos los días, por todo se pone roja. Pero el amor es la mitad, la benevolencia, perdón, es la mitad del amor. La otra mitad es la disciplina, son los límites, es el poder decir que no, es cuando hay que decirlo. Por ejemplo, si usted le permitiera a su hijo comer dulce todos los días, porque tan lindo el nene, porque el nene siempre quiere dulce y ay, yo que lo amo tanto que quiero darle todo lo que le doy, lo va a hacer diabético, le va a arruinar los dientes, y entonces cuando vea el dragón también a él le van a decir chimuelo. O sea, hay que decirle que no, ¿verdad? Eventualmente hay que decirle que no. ¿Qué hace usted si su hijo solo quiere comer pastel? Pues no, tiene que aprender a comer. Hay unas cosas verdes, bien raras, que se llaman verduras, que tienen que empezar bueno, ahora son verdes, anaranjadas. Perdone, pero es que antier me dieron caldo en la casa, y el caldo tenía perulero, y tenía zanahoria, y tenía caldo de res, ¿verdad? Qué rico. Que Dios nos dé hambre para que podamos salir a la tienda. Abraham ejemplificó la bondad de Dios. Nunca ve usted a Abraham tener conflictos. Cuando sus pastores de Abraham y los pastores de su sobrino Lot estaban teniendo problemas, Abraham fue con Lot y le dijo: mira, yo no quiero pelearme contigo, sino que yo lo que quiero es estar en paz, así que vamos a separarnos, escojamos cada quien un lugar, y si tú decides al norte, yo me voy al sur, si tú decides al este, yo me voy al oeste. Que fue lo que Lot hizo. Lot se fue hacia el este, hacia las llanuras bonitas donde estaba Sodoma y Gomorra, y Abraham tomó el desierto. Y con Sara Abraham no se peleaba, ¿verdad? Abraham era un santo. Tenemos que aprender, ¿verdad?, para manejar esa unción. Por eso Sara le decía, ¿sabe cómo le decía Sara a Abraham? Mi Señor, le decía. ¿Cuántos de ustedes han logrado que su esposa les diga mi Señor? Casacas, hermano. Ninguno de nosotros tiene ese nivel de Abraham. Pero Abraham, a donde iba,
lo primero que hacía es que le ponía su tienda, y si ella decía yo quiero el cuadro de la suegra aquí, se lo ponía ahí, y el cuadro de mi mamá de encima de nuestra casa, Abraham pues de encima de nuestra cama, Abraham se iba a acostar perturbado, pero se lo ponía, ¿verdad? Porque Abraham era bondad. Y cuando Dios le solicita a su hijo que lo sacrifique, ni siquiera eso negó. Y de eso se trató la semana pasada. Hoy vamos a hablar un poquito del hijo y de la restricción en amor, que es el equilibrio de la bondad. Quiero decirle que los límites son necesarios para toda relación. Si usted quiere tener relaciones exitosas con su cónyuge, con sus hijos especialmente, con sus padres, con sus suegros, con sus yernos, con sus nueras, con sus trabajadores, tenemos que aprender a manejar la restricción. Tenemos que aprender a manejar la restricción en el amor. El problema es que cuando se habla de límites, inmediatamente nosotros tomamos la actitud de yo le voy a poner límites a este y le voy a poner límites al otro, y ya no lo voy a dejar que me haga, que me diga, y se vuelve una especie de revancha. Pero eso no son límites sanos, ni son límites de Dios, sino los límites sanos son aquellos que yo me pongo a mí mismo. Y pues de eso queremos hablar un poquito. Y la persona que identifica quizás esto de una mejor manera es Isaac, el hijo de Abraham. Pensemos un momento en Isaac. Cuando Isaac nace y empieza a tener conciencia, 5, 6, 7 años, se da cuenta que cuando él va al colegio y hay una reunión de padres de colegio, todo el mundo lleva a sus papás, él lleva a sus bisabuelos, que son sus papás. El niño tenía 6 años y estaba en el colegio, y su papá llegaba con bastón porque tenía 106 años. Su mamá arrugadita. Fue un hijo muy peculiar. Él había sido la parte de una promesa, así que su mamita había estado muy cuidadosa con toda su formación. Cuando él era chiquito y le iban a hacer una ceremonia porque lo iban como a dedicar al Señor, vio a su medio hermano que estaba haciendo cosas que no tenía que estar haciendo. ¿Y sabe qué hizo la mamita? Agarró a su esposo Abraham y le dijo: échalo. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Lo echó. Por eso Sara le decía mi señor, pero saber quién era el señor ahí, ¿verdad? Así que Isaac tuvo una niñez muy interesante, muy complicada. Sin embargo, él creció con el temor a Dios y logró ser una persona que a los 37 años todavía no se había casado, porque sus padres no habían dado el visto bueno. De hecho, se casó hasta los 40 años, porque su intención era honrar a sus padres. Hijos, es importante la opinión de los padres. Miren, me caía tan mal cuando yo era un adolescente que mi mamá me dijera: ese muchacho, ese amigo no te conviene. Esa muchacha, cuando ahí andaba yo de can, esa muchacha no te conviene. Y después mi mamá agarraba una cosa que también me caía mal, me molestaba con una muchacha que yo pensaba seguramente no me conviene, porque era fea. Ella la miraba linda, pero tal vez porque miraba su alma. Y a mí me caía tan mal que me molestara. Pero aparte de las bromas, los padres saben, hijos, los padres saben. Y en donde más nos pueden ayudar
en esa decisión tan importante de escoger la persona que nos va a acompañar en el camino de la vida. Así que no desoigan a sus padres, contrario. Así que Isaac honró a sus padres y luego oró y Dios le dio una buena esposa, pero tenía un problema su esposa, no podía concebir hijos. Las matriarcas del pueblo de Israel, muchas fueron estériles. Sara fue estéril, Rebeca fue estéril, Raquel fue estéril. La única que medio la miraba a Jacob y se embarazaba fue Lea. Pero de ahí tenían esa situación. Así que Jacob presenta esta situación para con Dios y Dios le da un set de gemelos, Esaú y Jacob, y él procura criarlos de la mejor manera, pero resulta que Esaú sale mal portado. ¿Y por qué razón? Yo no sé. Isaac se inclina hacia su hijo mal portado, mientras que Rebeca se inclina hacia Jacob. Es en este contexto que llegamos al capítulo 26 del libro de Génesis. Y hay una historia muy interesante. Isaac se va a la tierra de los filisteos con su esposa. Y cuando llega a la tierra de los filisteos, como que en ese entonces no había mucho respeto, era un problema. Usted llegaba y si su esposa era apetecible, porque la maldad del hombre entra por los ojos, entonces lo asesinaban a usted para quedarse con su esposa. Esa era como una práctica muy que era muy hecha en los tiempos antiguos, en Egipto y los filisteos también, porque no tenían temor de Dios. Una mujer casada es una mujer prohibida, ni siquiera de ver, ni siquiera tener malos pensamientos para esa mujer, según Jesús. Pero Isaac le dijo a la gente, le malcopió a su papá. ¿Sabes qué, mamita? Decí que somos hermanos, porque si no, por tu culpa me van a matar. Su papá lo había hecho 2 veces y ahora estaba el Señor ahí bonito, ¿verdad? Repitiendo lo que había hecho su papá. Pero no la entregó, sino que es mi prima, porque realmente eran primos de alguna manera, ¿verdad? Y un día iba el rey, cuando de la esquina de su ojo nota que está Isaac y está acariciando a alguien, saber ni de qué manera, hermanos. Eso se lo dejo a su imaginación. Y lo manda a llamar. Pues esa no es tu prima, esa es tu mujer, le dice. Isaac le dice sí, y se forma un rollo y lo echan. Se forma un problema. Y es con esa vivencia, es con esa experiencia que llegamos al versículo 12, que es de donde yo quiero arrancar con usted. Entonces ahí, cuando lo están viendo mal, cuando las cosas no están bien, cuando él ha tenido una experiencia negativa, dice: Isaac sembró sus cultivos ese año y cosechó 100 veces más grano del que había sembrado, del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Queridos hermanos, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Por supuesto que tenemos que trabajar, por supuesto que tenemos que esforzarnos, pero la bendición viene exclusivamente de Dios. No hay alguien más que pueda bendecirnos, y Dios quiere bendecirnos y usa los canales. Lo que pasa es que Dios disfraza la bendición de tu empleador, disfraza la bendición de tus negocios y de tu sabiduría. Pero el día que el Señor quisiera que esa bendición no llegara, no llegaría. Es Dios la fuente de todas las bendiciones. Y sigue diciendo: se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos,
que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Y bueno, a veces la bendición de Dios puede provocar envidia. Y no le quiero hablar de la envidia, le quiero hablar de que usted mejor se deleite en la bendición de Dios y depender de Dios. Pero a él lo afectó, porque mire lo que pasó. Entonces los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Y luego dice, eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Así que le tienen envidia y no le roban su ganado, no le quitan sus siervos, le tapan sus pozos. Le tapan sus pozos. Si usted lee la Biblia así de corrido, porque tiene la presión de terminar la lectura de ese día, en ese momento, si usted no se para a preguntar, what is going on with the wells? ¿Qué es lo que ocurre con los pozos? ¿Cuál es el mensaje acá? ¿Por qué le taparon sus pozos? ¿En qué lo afectaban con sus pozos? ¿Qué onda? Se pierde el mensaje de la Biblia. La Biblia no es para leer, no. La Biblia es para meditar, es para cuestionar, es para pensar y es para preguntarle a Dios cuál es el mensaje que Él está tratando de decir. Porque ellos le taparon los pozos. Bueno, los pozos representaban el agua, la subsistencia, la manutención, la bendición, porque el agua es vida. El agua es vida. El jueves, ¿cuándo me fui a Chichi? El jueves, ¿verdad? El jueves llegué a Chichicastenango. Nosotros colaboramos con una asociación que se llama Manos de Jesús, allá en Chichicastenango. Yo he colaborado 15 años y ahora pues me toca, mi amigo falleció, el fundador, entonces a mí me toca algunas responsabilidades, así que voy una vez al mes o cuando se requiera ir, y el jueves me tocó ir, y a mí me gusta mucho, porque la asociación se dedica a construirle casas a las viudas, a darle de comer a los niños, y se dedica a evangelizar, y eso en medio de nuestra cultura es muy necesario y muy importante. Pero este fue un hombre de mucha fe, así que él tiene Estados Unidos en Chichi. Es decir, es un lugar bellísimo, es un lugar muy cómodo y con aspectos típicos. Así que hay agua caliente, es tan bonito. Pero yo llegué ese día y tienen unos cuchumbos de agua y tienen pozos y tienen porque el agua es vida. Pero yo llegué el jueves y me encuentro a los jardineros. Nunca lo había visto con dos cántaros. No sé si ha visto esos cántaros de plástico llenos de. Venían del río cargando sus cántaros, que yo me los encontré. Después pensé, ¿por qué no les dije jalón, verdad? Porque estaba como a una cuadra. Pero yo dije, no, están trabajando. ¿Para quién soy yo para impedir eso? Y me los encontré y venían, y luego ya se me ocurrió, ¿qué pasó? No hay agua. No hay agua. El verano está como afectando y el pozo está medio bajo. Un nacimiento que tenemos se secó. La cosa es que, pero la función tiene que continuar, porque tenemos árboles frutales y hay que regarlos. Así que el agua es vida y es importante. Pero eso no es lo que está ocurriendo solamente con Isaac, porque los pozos representan la forma, el destino donde Isaac y Abraham han logrado el propósito de sus vidas. Los pozos, para que expresarme, era el lugar del social media, era el Facebook de la edad antigua, era donde las personas se congregaban para obtener ese líquido tan importante, tan vital como lo es el agua. Y era el lugar donde Abraham cumplía su propósito por el cual Dios lo había hecho riquísimo, por el cual Dios le había sacado de su tierra. Era el lugar donde Abraham ganaba
almas, y él lo tenía claro. Él llegaba al pozo y era un lugar de concentración de personas, y en el pozo él les hablaba del Dios único, porque la idolatría y porque la dependencia de otros dioses estaba a la orden del día del mundo antiguo. Eran los pozos donde Abraham se dedicaba a hablar del Dios verdadero. No solo entonces él llegaba a pozos de otras personas, sino que él cavaba los pozos propios para invitar a otras personas de las comunidades que estuvieran y hablarles del Dios verdadero. Era el lugar donde Abraham había cumplido su propósito. Queridos hermanos, en esta iglesia hablamos demasiado de propósito, pero yo creo que no hablamos lo suficiente de propósito, porque estamos en estos años 80, 90 o hasta 120, yo no sé cuáles son los años que Dios le va a dar vida a usted, pero estamos atravesando una vida muy corta, y nos perdemos muchas veces que Dios nos ha encomendado una misión. Y esa es la enseñanza de Abraham, y esa es la enseñanza de Isaac, que Dios les había encomendado una visión, un propósito para sus vidas. Y el propósito era dar a conocer al único Dios, que solo hay alguien que levanta, que solo hay alguien que salva, que solo hay alguien que sana, que solo hay alguien que redime, que solo hay un camino. Ese era el propósito, y ese propósito no ha cambiado para la descendencia de Dios. Lo que pasa es que tenemos que aprender a hacerlo de distintas maneras. Pero estas personas habían recibido la carga de Dios, y por eso Dios les había prosperado. No es al revés. A veces buscamos la prosperidad para hablar de Dios. Es buscar el propósito de Dios, y Dios se va a encargar de que por cada semilla que plantes salgan 100 veces más. Cuando nosotros tengamos claros que estamos en esta tierra para servir al Altísimo, al único que merece la honra, al único que merece que levantemos las manos, al único que merece que pongamos nuestra confianza completa en Él, que entendamos que Él lo puede todo y con Él somos más que vencedores, porque Él nos amó. Cuando nosotros conectemos que estamos en esta tierra para servirlo a Él, para honrarlo a Él, para hablar de Él, para conectar a otros con Él, habremos entendido nuestra misión. Y seguramente Él se va a encargar de que haya carne en la casa. Él se va a encargar de que haya fuerzas para hacerlo. Y si no lo hace, entonces vas con Él y le dices: hablemos, ¿cómo puedo hacer para corregirme? Porque yo entiendo que tengo una misión y un propósito, y no lo estoy cumpliendo, y no lo estoy viviendo. Y Él te lo va a decir, porque su voluntad se tiene que hacer, su misión se tiene que hacer, y es alrededor de lo que tú estás haciendo. Aparte de ser un gran esposo, una buena esposa, una gran madre, una buena abuela, un buen profesional y todo eso, tienes una misión. Continuamos la lectura, por favor. Génesis 28, 26, 18 dice: también entonces reabrió los pozos que su padre había cavado. Con este entendimiento, usted ya entonces sabe por qué los pozos eran vitales. Abraham había, pero se lo cerraron. Y este hombre decidió que no iba a abrir más. ¿Qué iba a hacer él? Él iba a reabrir. O sea, uno con la benevolencia y otro con: bueno, aquí les vengo, señores. No soy como mi papá. Yo soy de otra manera. Yo lo voy a hacer un poquito con límites, un poquito. Porque ¿por qué los taparon? Cuando se taparon esos pozos, se acabó la posibilidad de hablar del Dios de Israel, de hablar del Dios que da vida. No puedo permitirme eso. Dice: los filisteos los habían tapado los pozos después de la muerte de su padre, y les puso nuevamente el nombre que Abraham les había dado. ¿Por qué le ponían nombre a los pozos? Era para regar la bendición del único Dios. Era una estrategia evangelística. Era para dar a conocer.
Nosotros tenemos que, por medio de todas las cosas, quiero decir algo. Eh, a mí a veces no mucho me gusta decir que soy pastor cuando conozco a alguien nuevo, porque eso predispone y siento yo que me cierra un poquito las puertas con los no creyentes, porque rápido genera una barrera, y eso no me gusta. No es porque no me guste ser pastor, me gusta ser pastor, me gusta mucho ser pastor, disfruto ser pastor. Pero sí siento que a veces eso vuelve un poquito ineficaz la situación. Y a veces hablar de Dios es más fácil para los que no tienen el título de pastor, porque se esperará que uno sea perfecto. Uno no lo es. Pero si uno tiene el título de pastor y puede decir, yo, ¿y por qué estás contento? Porque yo estoy con Dios. Punto. Pero mi punto, valga la redundancia, es que de alguna manera los que nos rodean deben de saber que estamos con Dios, pues. Deben de saber que el 007 solo es espía, y mantener esa privacidad es para los espías. Nosotros somos antiespías. Nosotros somos embajadores del reino. Tenemos que tener un cartel que diga yo sigo al rey, y no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones y nuestras actitudes. Y por eso este hombre mandó a ponerles el nombre que tenían los pozos antes, que sepan que aquí van a venir y van a hablar del Dios verdadero. Solo el Dios de Israel salva por medio de Jesucristo. Solo Jesús, hermano. Y eso lo tenemos que tener claro. Y cuando encontremos cualquier necesidad, y cuando encontremos cualquier situación o circunstancia, tenemos que llevar a la gente a Dios. A Dios. Porque Él tiene una respuesta. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar, que está por ahí cerquita, y descubrieron un pozo con agua fresca. Ahora él reabrió los pozos de su padre, y ahora empezó a ponerse creativo. Se fue un poquito para Gerar, que estaba cerca de ahí, un poquito al sur. Pero después los pastores de Gerar, o sea de esa ciudad, llegaron y reclamaron el manantial. Dijeron, esta agua es nuestra. Y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek. Diga conmigo, Esek. Y luego le puse entre paréntesis lo que mi versión, que es la Nueva Traducción Viviente, traduce como qué significa Esek, pero en el original no está, porque del original ellos entendían qué significaba. Esta dice, ¿qué significa disputa? Abraham se hubiera ido. Isaac peleó por el pozo y lo llamó Esek. Ahora Esek no quiere decir disputa realmente, en el sentido de ponernos a alegar, sino su raíz, o sea, sí llega a querer decir eso, pero su raíz es presionar, como se presionaba las aceitunas. Yo no sé, nunca he visto cómo hacen aceitunas. Heidi, mira cómo está de bonito mi olivo que me trajo usted. Está como de 2 metros, pero no hay modo que le salgan aceitunas, así que no he querido yo ver eso. Heidi me regaló un olivo para que les dé celos. Ahí está en mi casa. La cosa es que entiendo yo que a las aceitunas las cortan de los árboles, las meten en algún lugar y las presionan para que suelten el aceite. Eso quiere decir Esek, esa presión. No sé cómo se sentirán las aceitunas, porque no pueden decir cómo se sienten. Pero si a usted lo metieran en un lugar y lo apacharan para sacar algo de usted, pues no pensemos, ¿verdad? Porque puede salir cosas que no tenemos que hablar aquí pero piénselo moralmente, piénselo emocionalmente. La gente que me presionó a ser mejor
me amó verdaderamente. Recuerdo profesores, recuerdo ministros, recuerdo hermanos. Es una forma de amar. Es una forma de amar. Esek, lo que está haciendo Isaac, es presionar a las personas porque pueden ser mejor. Y por eso este pozo se llama Esek. Ahora déjeme decirle algo. Empezamos con la benevolencia, porque la benevolencia, ser bueno con los demás, nos genera un capital, nos genera un fondo, como una cuenta de cheques. Vamos a llamarle a esto el fondo emocional. Así que con la benevolencia nosotros hacemos depósitos en la vida de los demás. Pero no se trata solamente de hacer depósitos. Qué lindo sos, como te quiero, crees esto, te lo doy. Eso es un depósito. Eventualmente tenemos que equilibrarlo. Eso es Esek. Esek es presionar a los demás para que puedan ser mejores. Especialmente presionarlos para que mejoren su relación con Dios. No se trata de que si nosotros vemos el potencial en las personas que nos rodean, vemos que pueden ser mejor, que pueden hacerlo mejor, se trata de ayudarlos a conectar. Esto es especialmente verdadero con nuestros hijos y con nuestros discípulos. Nos es tan difícil a veces hacer esto con ellos, pero verdaderamente sus hijos y sus discípulos y las personas que los rodean pueden dar más. Pero presiónelos a usted a que ellos se conecten con Dios, a mejorar la relación con Dios. Expóngalos a eso, porque ellos también traen un propósito que Dios les trajo. Así que presionar, así como se presionaban las aceitunas o se presiona la uva para hacer vino, es una forma de amor. Y es lo que Isaac nos está enseñando. ¿Quiere usted tener un buen límite? Tenga el límite de teniendo benevolencia y bondad en las personas o en el corazón de ellos. No les tolere la mediocridad. Ayúdelos a no ser mediocres. Presiónelos a ser mejores. Hay una relación que yo quiero decir que esto hay que llevarlo con mucho cuidado, y es la relación conyugal. Yo le diría allí, vamos a ver el siguiente pozo, pero normalmente cuando nosotros presionamos a nuestro cónyuge a ser mejor, puede ser que él no se lo tome como una muestra de amor, porque realmente todo lo que hago en función de mi cónyuge es porque yo quiero que me trate de cierta manera. Es decir, hay mucho ego involucrado. Pero salvaguardando esta relación, nos toca presionar, es amar a los demás. Hay que presionarlos a ser mejor, especialmente a mejorar su relación personal con Dios, a conectar sus propósitos. Ese es uno. Luego, los hombres de Isaac cavaron otro pozo. Él no renunció al pozo de Esek. Ese lo mantuvo, pero cavaron otro pozo porque dijeron ¿qué? Pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Y luego mejor se lo escribí ahí. Esta es interpretación de la traducción y no está en la original. La palabra Sitna tiene ¿cuántas consonantes? Tres consonantes: la S, la T y la N. En el idioma de la Biblia, en el hebreo, las vocales no importan, realmente sirven para medio conjugar. Lo que importan son las consonantes, Sitna, S-T-N. El origen de Sitna, ¿qué otra palabra se le ocurre a usted con esas tres consonantes? Como tenemos mucho calor, se lo voy a decir: Satán, S-T-N. Él llamó el pozo Sitna, cuyo origen de palabra es Satán.
Pero no se preocupe, no está haciendo hechicería ni dedicando el pozo al diablo, no es eso. La palabra Satán significa oposición, significa adversario. Cuando tiene el artículo definido, se refiere al cachudo, el Satán. En hebreo se escribe Ha-Satán, el Satán. Satán se dice en español Satanás, ¿verdad? Y en hebreo se dice Satán. Para que usted sepa que esa palabra no la encontraron como mucha traducción, pero quiere decir oponente, adversario. Y lo que está diciendo Isaac al nombrar este pozo así, es que una forma de amor también es hacer una oposición correcta. Por ejemplo, la Biblia dice que el hombre vio que era muy bonita la mujer y toda la cosa, y dice que fue su ayuda idónea. ¿Ha visto esa está en Génesis? Bueno, la Biblia no dice idónea, la Biblia dice Satán, ayuda a Satán. Así que la esposa es su ayuda satánica, hermano. Cálmese. Bien traducido es su ayuda contra. Es su ayuda contra. Por eso es que cuando usted quiere hacer un negocio que no conviene, no hombre, no te conviene, le dice la señora. No hagas eso. Es su ayuda opuesta. Especialmente si esa oposición la hacen en conexión con Dios. La ayuda contra. Ese es un concepto bíblico. La ayuda idónea está mal traducido. La palabra sitna quiere decir oposición. Isaac se oponía a que cerraran ese pozo. No, yo me opongo porque tenemos que hablar del Dios de Israel, porque tenemos que hablar de la verdad. Y a veces nosotros nos tenemos que oponer a los hijos. Papá, ahí vengo a las 3 de la mañana. Yo me opongo a que vengas a las 3 de la mañana. Yo me opongo a esa relación, me opongo a eso. Tenemos que hacer una oposición, hermanos. A veces hay que decir que no. A veces hay que decir que no, y tenemos que escoger nuestros no. Y a veces pareciera que nos da temor decirles que no a los hijos, porque se van a traumar, se van a esto, se van a lo otro, y los inutilizamos. Tenemos que aprender a decir que no, porque los no son de bendición. Los no son de bendición. Ahora, esto también es peligroso, porque yo no debo devolverme en un juez, y mucho de mi ego puede estar mezclado ahí. Pero yo le voy a dar una clave. La clave es: en toda decisión es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted diga que no cuando va en contra de la voluntad de Dios para esa persona. Esa es la clave, y eso es clave en el matrimonio también. Y es una buena forma de relacionar. En el matrimonio, esposas, necesitamos que nos ayuden oponiéndose a nosotros, pero en función de obedecer a Dios. En función de obedecer a Dios. Esposos, tenemos que oponernos también, pero en función de obedecer a Dios. No por el ego, no porque aquí se hace lo que yo diga, no porque mis pensamientos es deberías de, no, es porque Dios es muy claro en su palabra cómo manejar las cosas y hacia dónde irnos. Por eso Él le puso sitna. Yo me opongo, este pozo no va a cerrar, aquí vamos a seguir hablando las misericordias de Dios. No, entonces te vamos a hacer guerra, me opongo y te voy a hacer tal cosa, o yo voy a hablar. ¿Por qué la gente quería cerrar los pozos? ¿Por qué se querían oponer? No es que le quisieran robar el agua, es que ellos estaban casados con la idolatría y no querían que llegaran las buenas nuevas. El enemigo, ahora sí hablo de el Satán con artículo, él no quiere que nosotros conectemos a las personas con Dios, no quiere que los demás escuchen, no quiere que hagan caso, y va a ser por todos los medios una oposición. Pero la oposición de él es maligna. La oposición que nosotros tenemos que hacer por amor debe ser benigna. Y por ejemplo, con nosotros mismos también tenemos que aprender a oponernos. Quiero contarles que esta semana hicimos el ayuno pascual con mi familia. Es decir, no comimos levadura.
Así que nos quitamos el pan durante toda la semana, andaba pura tortilla. De hecho, yo me levantaba y miraba la tortilla. Pero anoche que terminamos el ayuno, yo lo quise romper con pizza. Y disculpe lo que voy a decir, pero no lo puedo decir de otra manera. Me bendije con pizza. Me bendije con tanta pizza y con tanto pan que pasé una noche delicada. Nunca en mi vida había repetido tanto. Ni siquiera cuando me pusieron a repetir 1200 veces, no debo molestar en clase porque es contraproducente para mi educación. Pasé con el sabor a la pizza toda la noche sin parar y no cantando alabanzas al Señor. Fue muy desagradable. A veces tenemos que decirnos que no al pan. A veces tenemos que decirnos que no a alguna otra cosa. Tenemos que aprender a restringir, a oponernos a los deseos de nuestro cuerpo. ¿Sabe por qué hay que comer? No hay tanto que comer por deleitarnos y por satisfacernos, sino no, hay que comer para tener las fuerzas de tener un cuerpo sano para servir a Dios. Por eso las verduras sí son buenas. Por eso hay que comer fruta. Coma manzana, me dijo a mí el doctor. Y me estoy tratando de comer una al día. Nada más que se me esconde. Así que el poder de la oposición. Quiero ir aterrizando. Isaac abandonó a su esposo. La palabra abandonó no quiere decir que lo dejó y ya no lo peleó, sino que dejó y fue por el siguiente. Y cavó otro, y esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó el lugar aquel Rehobot, que significa espacio abierto. Porque dijo, al fin, nuevamente lo que está entre paréntesis no está en el original. Porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. La palabra Rehobot quiere decir amplitud, amplitud para todos. Y la enseñanza es que la tercera forma de amor es pelear la mentalidad de escasez. A veces pensamos que si no acaparamos no va a haber para todos, pero Él nos enseña aquí que el verdadero amor es aquel que comparte, es aquel que da, es aquel que sigue cavando, sigue buscando. Aunque me vengan a resistir, aunque me vengan a hacer oposición, yo tengo que seguir hablando de que solo Cristo salva. Aunque me ridiculicen, aunque me digan aleluya, aunque me digan cada quien con la suya, etcétera, etcétera, yo tengo que seguir, porque yo no tengo una mentalidad de estrechez. No me voy a dar por vencido con nadie. Quizás tenga que tomar un paso atrás para reinventarme, pero no me voy a dar por vencido con ninguna persona, porque todos necesitan conocer a Dios. Y si hay alguien que me conoce, hay alguien que aunque sea por 5 minutos tiene interacción conmigo, quiere decir que Dios lo puso en mi camino para que yo le demuestre, le hable o haga algo de el Dios de Israel, del Dios verdadero, de Jesucristo nuestro Salvador. Así que él tenía esa mentalidad de dar, esa mentalidad de abundancia. Peleemos la mentalidad de escasez, hermanos. Peleemos que hay poco. No, la prosperidad, la bendición viene de Dios. Versículo 26, 23. De ahí Isaac se mudó a Beersheba. Beersheba. Beer, pozo. Sheba, 7. Esa ciudad se llamó 7 pozos después. Eso quiere decir Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Dijo: no tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a mi siervo. Querido hermano, por favor conecte que la revelación vino después de los pozos. La revelación vino después de que él se opuso,
después de que él presionó. A veces pensamos que solo está con amor y sin ninguna vinculación, sin ninguna responsabilidad. No, hermanos, tenemos que equilibrar nuestro amor con la otra parte. Esa es la verdadera revelación, esa es la verdadera prosperidad, y eso es lo que él vio. Y fue prosperado cuando él se mantuvo en su misión. Cuando él se mantuvo, no, yo tengo que seguir peleando este tema de los pozos, yo tengo que seguir peleando. Cuando él se mantuvo en eso, él logró ver la bendición. Entonces Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar. ¿Y sus siervos qué? Cavaron otro pozo. Cavaron otro pozo. A pesar de que había 7 pozos, cavaron un octavo, porque la bendición viene de Dios. Y porque cuando nosotros la benevolencia la combinamos con la restricción, cuando le decimos que no, cuando decimos que no por las razones, cuando presionamos a los demás, hay una verdadera provisión de parte de Dios. Hermanos, tenemos que aprender un poquito más acerca de límites. Tenemos que aprender un poquito más acerca de la restricción. Toda esta semana en el Facebook usted va a estar viendo ejercicios, o por WhatsApp a mí me llegan la fotografía de la imagen que compartimos, y yo la reenvío a todos los chats de los cuales yo soy parte de esta iglesia, porque la idea es que usted la vea, la lea. Cada día es importante, cada día cuenta en su proceso con Dios. Esta semana nos disponemos, a partir de hoy en la noche, nos vamos a disponer a aprender del otro lado, para que usted tenga mejores relaciones, para que usted tenga riqueza en sus relaciones, pero sobre todo para que usted cumpla el propósito por el cual Dios lo tiene en la tierra, vivo y coleando, que es servir al Dios de Israel, que es hablar del Dios de Israel. Ese es el propósito.